Clase número 1, conceptos básicos de electrónica y herramientas de medición. Es la clase hoy, clase número 1 de estas serie de clases gratis que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Saludos para mi amigo Edgar Gómez. Nos deja un comentario y dice un saludo cordial desde Bogotá, Colombia. Se escucha perfecto, un saludo de colega. Brian Ruiz, sí, estas clases son gratis, ¿ok? Clases gratis, vamos a estar dando estos días. Aproveche que es gratis. Aproveche que es gratis. Ok, bueno, ya estamos acá 8 y 10 de la noche. Vamos a darle que el tiempo apremia, ¿ok? Y nos vamos a ir a la otra laptop para compartir pantalla, ¿sí? Para que puedan ver lo que yo quiero mostrarles en esta primera clase del día de hoy. Cuando hablamos de conceptos básicos, pues obviamente tenemos que empezar desde lo más básico. Así que vamos a ir poco a poco en esta capacitación de 3 días y vamos a comenzar hablando de los principios de la materia. Antes de comenzar a explicar esto, yo siempre trato de darle un sentido, ¿sí? A lo que estamos explicando, a lo que estamos visualizando, ¿verdad? Siempre a mis estudiantes les digo, pero necesitas aprender esto para que puedas tenerlo en mente al momento de que te llegue una falla. Entonces, vamos a hablar de los principios de la materia, ya que con estos componentes, ¿verdad? O con esta información que vamos a visualizar acá, es que está fabricada nuestras tarjetas electrónicas, las tarjetas madres que nosotros disponemos, que tenemos en nuestras manos, que seguramente estás utilizando para poder ver este en vivo, están fabricadas con estos materiales. Así que comencemos explicando entonces, desde lo más básico, qué es el átomo, la verdad, que acá como podemos ver, nos dice que el átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento, ¿sí? Nos dice que cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados. Los átomos son microscópicos, ¿ok? Acabamos de decir al principio que es la unidad más pequeña de la materia. Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, o sea, una 10.000 millonésima parte de un metro. Muy bien, también estamos viendo entonces que internamente un átomo tiene unas partículas, ¿sí? Tiene una que se llama electrón, una que se llama protón y una neutrón, ¿sí? Dependiendo de nuestra composición atómica, ¿verdad? Nosotros vamos a poder tener 3 tipos de materia. En este caso, para poder saber estas partículas internas qué son, ¿verdad? Y qué hacen, podríamos definirlo sencillito como que el electrón, ¿verdad? Es una partícula subatómica con un estado elemental negativo. La contraparte sería el protón, que es exactamente lo mismo, una partícula pero en un estado elemental positivo. Y también tenemos un neutrón que, tal cual como le dice el nombre, es neutro, no tiene ningún valor, digamos, básico, ¿ok? Ellos 3 forman un átomo. Y estos átomos o la configuración de un átomo nos permite saber qué tipo de materia nosotros podemos estar visualizando o trabajando, ¿verdad? A nosotros nos interesa saber qué es un conductor. En este caso, en pantalla tenemos materiales metálicos, pero también existen conductores líquidos como el agua, ¿verdad? O incluso también como el gas, que sería el aire, que también son conductores de energía eléctrica que nosotros tenemos que tener en cuenta y comprender porque se utiliza todos los días en nuestros dispositivos móviles, en nuestra electrónica móvil. En este caso, para mencionar algunos materiales, pues tenemos en metales, tenemos el latón, el bronce, el acero, el metal galvanizado, el cobre, ¿verdad? Por ejemplo, el hierro, entre otros. Estos tipos de materiales metálicos tienen una composición atómica que les permite ser conductores. ¿Conductores de qué? De energía eléctrica. En su contraparte tenemos a los aislantes, ¿verdad? Que sería como el plástico y la madera, los cuales en su composición interna
no son conductores de corriente, básicamente aíslan. Internamente, a través de ello, no vamos a tener una cantidad de electrones ni protones necesaria para que se pueda ver una conducción eléctrica. Y entre estos dos tipos de materia tenemos esta, que es la que hace posible toda la electrónica que conocemos en nuestro mundo, ¿verdad? En nuestro día a día, la cual son componentes semiconductores. Por ejemplo, el más conocido, e incluso me atrevería a decir que es uno de los más importantes, es el silicio, ¿sí? Uno de los materiales que más abunda en nuestro planeta Tierra, ya que podemos extraer el silicio de los granos de arena, ¿ok? El silicio es un componente semiconductor, o sea que dependiendo a las características a las que tú sometas este componente, se puede comportar como un conductor y como un aislante, ¿ok? Gracias a esto se pudo hacer posible la creación de circuitos integrados con puertas internas digitales y analógicas que nos permiten poder tener estos comportamientos que vemos en nuestras placas madres, en nuestros componentes, para que pueda funcionar, ¿ok? Si hablamos entonces de conceptos básicos de la electrónica, tenemos que conocer esto porque es muy importante. Cuando ya lleguemos a analizar comportamientos, por ejemplo, de un sistema de carga, que yo me atrevo a decir que la mayoría de los que están conectados y están acá es porque les apasiona la electrónica y la mayoría se dedica a la reparación de tarjetas madre, tarjetas lógicas, deben saber que en algún momento les llegó alguna falla por ahí en donde no cargaba, por ejemplo, el dispositivo o no encendía, ¿verdad?, el equipo, y teníamos algún problema de conductividad por la línea interna que está fabricada de cobre. Ese es el material que se utiliza para poder fabricar nuestras placas madre. Y por más que vimos tutoriales, por más que buscamos información, le preguntamos al vecino, no logramos dar solución con esa falla y tal vez le tuvimos que devolver el equipo al cliente porque no cargaba rápido, porque no activaba la turbocarga o la carga rápida, y simplemente era un problema de conductividad, ¿ok? Que podemos de un jumper y restaurando esa línea con un cable externo. Así que por esa razón es importante saber este tipo de cosas, ¿ok? Ya vamos a llegar a los valores que tiene que tener cada uno de ellos o cada uno de esos sistemas de encendido, de carga, para que puedan funcionar. Entonces vamos a pasar al concepto de energía eléctrica, que esto también es algo que nos confunde un poquito cuando estamos empezando, ¿verdad? Algunos me dicen, profe, pero la corriente y el voltaje, ¿verdad? ¿Cómo es eso? ¿Son dos cosas diferentes? ¿O cómo es esa situación allá? O allí. La energía eléctrica, ¿verdad?, se componen de dos magnitudes físicas, que por más que son dos, jamás las vamos a conseguir separadas. Donde tenemos un voltaje va a haber una corriente, y ya lo vamos a explicar con estos simples conceptos que tenemos en pantalla en este momento. Por ejemplo, empecemos con el primero: tensión eléctrica o diferencia de potencial, también denominada voltaje, ¿okay? Así es como normalmente lo conocemos. Es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverse entre dos puntos o entre dos posiciones determinadas, ¿ok? El voltaje es esto que acabo de decir, básicamente una diferencia de potencial que hay en un conductor. Es una presión eléctrica que se genera para poder mover cargas internamente a través de un conductor, en este caso digamos un metal, ¿ok? Un cable de cobre. La unidad de medición del voltaje es el voltios, ¿sí? Con eso es que nosotros podemos referirnos a esta magnitud física, es voltios. Y la letra que lo representa es la V, ¿ok? Por su parte, la corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. También se puede definir como un flujo de partículas cargadas como electrones o iones que se mueven a través de un conductor eléctrico o en un espacio y un tiempo determinado, ¿ok? Por su parte, la corriente tiene una unidad de medición en el Sistema Internacional de Mediciones en amperaje. Lo vamos a representar con la letra A,
Si vemos acá esta pequeña representación, entonces estamos viendo, ¿verdad?, un cable de cobre, que es este que está aquí debajo, que sería nuestro canal. Nosotros lo vamos a conocer como línea de comunicación dentro de una tarjeta madre, una tarjeta lógica, que sería el conductor por donde van a viajar mis electrones. Y el voltaje entonces sería la fuerza, ¿ok?, para mover esos electrones hacia adelante. Por su parte entonces la corriente sería el caudal, la cantidad de electrones que van a pasar en un tiempo determinado a través de ese conductor. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando estamos analizando, vamos al sistema de carga, que es una parte muy común. Incluso he compartido hasta clases gratis sobre este tipo de fallas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una tasa de transmisión de voltaje y de corriente estable para que pueda funcionar esto, ¿ok? Para que sea la carga óptima, para que pueda estar funcionando. Si nosotros no dominamos este simple concepto que estamos viendo acá, no importa cuánto cambiemos, no importa si sabes cambiar circuitos integrados, no importa lo que sepas hacer, no te vas a dar cuenta que nuestro sistema de carga en ese momento no está funcionando porque no tenemos los valores correctos que tienen que estar presentes allí para que pueda cargar. Por ejemplo, y ahí les voy un dato, el sistema de carga para que pueda funcionar, al menos en el micro USB, ¿verdad?, tiene que tener un voltaje de 5 voltios, o sea, 5 voltios en presión eléctrica, ¿verdad?, y tiene que tener un caudal de corriente de 1.2 a 1.5 amperes, ¿ok? Eso tiene que estar presente allí para que mi carga sea óptima, para que la carga de mi batería funcione correctamente y yo pueda tener una carga estable, para que mi cliente no diga, bueno, el equipo dura 7 horas cargando y de repente lo utilizo 1 hora y se descarga. Entonces eso tiene que estar presente, tiene que tener una buena conductividad mi cable interno en la placa y tiene que estar presente los 5 voltios y 1.2 a 1.5 amperes en al menos micro USB para que pueda funcionar. En tipo C trabaja un poquito diferente y hay una negociación allí, ¿verdad? Como tenemos una carga rápida, más estable, ¿verdad?, y tenemos algunas mejoras en este dispositivo, allí puede cargar de 5 voltios, ¿verdad?, a 1.2 amperes y puede llegar a cargar de 9 voltios a 2 amperes de corriente, ¿ok? Esto puede ocurrir gracias a las mejoras que trae este tipo de conexión. Entonces, con esto sencillito podríamos nosotros poder comprender eso y cuando lleguemos a nuestro taller empecemos a medir esos voltajes si están presentes al momento de que tengamos tal vez alguna falla ahí de carga. ¿Ok? Ahora bien, continuamos. Tenemos también entonces unos tipos de corriente, ¿verdad? Tenemos corriente alterna y corriente continua. Lo que nosotros trabajamos en nuestras tarjetas electrónicas es corriente continua, corriente directa, que podemos ver con las letras DC para referirse a Direct Current o CD en español, corriente directa, ¿verdad? También en la corriente alterna la podemos ver como AC, o sea, bien sea en inglés o en español, se refieren a lo mismo. Si colocáramos estas corrientes en un plano cartesiano, como este que estamos viendo acá, ¿verdad?, podríamos ver entonces que nuestra corriente continua no tiene ningún tipo de variación. O sea, si yo digo que eso es 5 voltios, ¿verdad?, eso no va a estar variando en ningún momento, o sea, se va a mantener en este estado que está acá, que es la corriente que manejan todos nuestros dispositivos móviles. Por su parte, la corriente alterna es una corriente que varía en el tiempo. Si vemos acá, nos está generando una señal senoidal, ¿verdad? Y tomaríamos este punto que estamos viendo acá como 0. Quiere decir que en un momento, en el tiempo, mi corriente va a llegar a su máximo, ¿verdad?, máximo positivo. Luego va a cambiar a 0 en un instante y luego va a llegar a su máximo negativo. En este caso tendríamos que incluir un concepto más que sería frecuencia, la cual vamos a poder medir en Hertz, ¿ok?, en el Sistema Internacional de Mediciones. La frecuencia lo que nos va a indicar es cuántas veces por segundo la corriente va a realizar esto que estamos viendo acá. En este caso, por ejemplo, todas las tomas de corriente, o la mayoría, aquí nos están viendo de varios países,
la mayoría de nuestras tomas de corriente pues va a tener 110 voltios, ¿verdad? 1 ampere y 60 hercios de frecuencia. Eso es lo que nos entregan el servicio eléctrico en nuestros países. También está la conocida 220, ¿verdad? Para tal vez congeladores más grandes o enfriadores, ¿cómo se llama esto? Aires acondicionados, ese tipo de dispositivos, incluso cualquier otra cosa, cualquier máquina que requiera tal vez una potencia un poquito más grande, ¿verdad? También se puede conectar incluso a ese tipo de corrientes. Eso pues nos alimenta todos los aparatos eléctricos que tenemos nosotros en nuestros hogares, las laptops, las pantallas, los televisores, qué sé yo, el microondas, todo ese tipo de cosas utiliza corriente alterna. Con ese valor tiene 110 voltios, ¿verdad? Es una corriente mucho más grande. Tiene 1 ampere de caudal en electrones y tiene una frecuencia de 60 Hz. Por parte de la corriente continua, pues son corrientes más pequeñas, corriente que podemos utilizar en dispositivos móviles como el celular, ¿verdad? Para poder hacerlo operar sin una potencia tan grande y que pueda también incluso ayudarnos a colocarlos a hacerlos cada vez más pequeños, ¿verdad? A diferencia de un dispositivo que tal vez utilice corriente alterna. Ahora bien, nos vamos entonces con el último concepto, ¿verdad? De los 3 principales que necesitamos para poder comprender estas 3 magnitudes físicas que siempre vamos a encontrar en todos los dispositivos electrónicos y que, para el que no lo sabía, siempre estás jugando y visualizando estas 3 magnitudes, y tenemos que aprender cómo funcionan para poder estar preparados al momento de diagnosticar una falla más compleja en algún funcionamiento, ¿no? El último concepto entonces de estas 3 magnitudes físicas sería resistencia, que no es más que la oposición al paso de los electrones a través de un conductor. ¿Sí? Tenemos un conductor normal, digamos nuevamente un cable de cobre, ¿verdad? Y tenemos una resistencia. Por lo general los cables de cobre naturalmente ellos van a tener una resistencia. Hasta ahora el mejor conductor del mundo es el oro, ¿ok? Por eso se utiliza para los satélites, para los lectores de huellas y algunas cosas de esas que necesitan una conexión ultra rápida, ¿ok? Ultra eficiente. Sin embargo, nuestros cables, o dependiendo del metal que estemos utilizando, van a tener una resistencia natural. Pero la que estamos hablando en este momento es esta resistencia que vamos a conseguir en los dispositivos móviles para poder complementar algún circuito o hacer configuraciones que nos permitan alguna función en específico, ¿verdad? Una resistencia entonces se puede medir en ohmios, esa es su unidad de medición. Podemos ver aquí como OHM o con el símbolo omega, ¿okay? Que es este que está acá. Y en los planos esquemáticos, que sería la clase 2, la vamos a ver con este símbolo que está acá. Incluso también en iPhone, por ejemplo, la vemos con este dibujito y alrededor tiene, o muy cerca de él, tiene el símbolo ohm, ¿ok? Entonces así de sencillo. Una resistencia es un componente, ¿verdad?, que se opone al paso de la corriente. ¿Para qué me sirve eso? Para muchísimas configuraciones que ya vamos a ver en la siguiente clase cuando estemos viendo cada uno de los componentes. Ahora bien, en resumidas cuentas hasta acá, que hemos visto rapidito, ¿sí? No hemos demorado mucho, podemos ver entonces los 3 conceptos resumidos en una imagen. La verdad me pareció chistoso y la quise traer. Simplemente pues el voltaje, ¿verdad?, la presión con la que viajan los electrones a través de un conductor, la corriente es el caudal de electrones que va a pasar por ahí y la resistencia es un componente que va a estar ahí frenando, ¿verdad?, el paso de los electrones. Así de sencillito hemos aprendido 3 conceptos básicos que nos van a ayudar al momento de diagnosticar. Vamos a pasar al siguiente concepto, ¿verdad?, que sería la ley de Ohm, gracias a George Ohm, que es el creador de estas leyes, que nos van a permitir hacer cálculos. ¿Sí? Cuando yo ya empiece a analizar, ¿verdad?, yo necesitaría saber algunas cositas por allí, o tal vez digamos que yo quiera saber cuánto es la corriente exacta que va a pasar por un conductor en un determinado tiempo, para yo tratar de medirlo y saber si está correcto lo que está ocurriendo
digamos, al alimentar, por ejemplo, un circuito, ¿verdad? Para eso tenemos entonces esta ley que está acá, que básicamente nos colocan las tres magnitudes físicas que acabamos de exponer en este momento. En este caso, la corriente aquí la está identificando, la está colocando como I para referirse a intensidad, ¿sí? Pero sería exactamente lo mismo que la corriente. Entonces, esta ley simplemente nos permite que con dos valores, ¿verdad? Con dos valores que yo sepa, yo puedo calcular el tercero, simplemente, digamos, despejando o modificando mi fórmula para yo poder calcular dicho valor o esta constante que no sé, ¿verdad? Por ejemplo, para calcular el voltaje, yo tendría que multiplicar entonces el valor de la corriente por la resistencia. Si yo quisiera calcular la intensidad o la corriente, ¿verdad? Tendría que dividir entonces el voltaje entre la resistencia. Y si quisiera calcular la resistencia, la ley me dice que, bueno, tendrías que entonces dividir el valor del voltaje entre la intensidad o la corriente, ¿ok? También tenemos una ley que sería la ley de Watt, que es la ley de potencia, que en este caso tiene muchas variaciones esta ley, pero en este caso buscamos la más sencillita, ¿verdad? Que sería que nos indique entonces que la potencia es igual al consumo de corriente por el consumo de voltaje. ¿Esto para qué me sirve a mí? Yo necesitaría calcular, por ejemplo, el consumo que me está teniendo una placa, ¿verdad? Una tarjeta madre, una placa que yo estoy trabajando en este momento. Yo necesitaría visualizar en cuánto me está consumiendo esto para yo saber si está estable, si está por encima, ¿verdad? Si está consumiendo tal vez mucho más, que es por lo general lo que hace cuando las placas se colocan en fuga. Yo necesitaría saber más o menos cuánto me está consumiendo en corriente o en potencia y si en algún momento me está entrando en modo de ahorro de energía. Recordemos que nuestras tarjetas electrónicas, ¿verdad? Tienen baterías. No son como una laptop, por ejemplo, que yo podría conectar a la toma de corriente de la pared y pues no habría problemas, simplemente ahí se me está haciendo una transformación de voltaje, ¿verdad? Y la laptop se va a mantener encendida. Pero en los dispositivos móviles cada vez son más pequeños, así que ellos tratan de ser lo más eficiente posible en el consumo de corriente y de voltaje, o en su defecto en el consumo de potencia, ¿verdad? Que está en este caso expresada en watts y que se representa con la letra W o W. Yo necesito saber, ¿verdad?, si mi placa está entrando en la función que conocemos como modo ahorro de energía, que es un modo en donde el dispositivo está encendido, realmente sí está encendido, pero me está consumiendo lo mínimo posible de la batería para que se mantenga o se prolongue su uso el mayor tiempo posible. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, yo necesitaría saber más o menos cuánto es el consumo que está teniendo para yo poder visualizar si es la placa que estoy trabajando está correctamente y si logra ingresar a este modo que estoy comentando. En este caso pues lo vamos a ver, digamos, ¿verdad?, en unas fórmulas aquí sencillitas para poder calcular. Sin embargo, ahorita vamos a llegar a ver herramientas que nos hacen los cálculos de inmediato. Yo podría simplemente compararlo al medirlo con esta herramienta para yo poder visualizar si se está comportando de forma correcta. O incluso en el sistema encendido podría saber cuánta corriente me está consumiendo y cuánto voltaje en el sistema encendido para saber si está en corto, en fuga, por qué no me enciende y un montón de cosas más. ¿Okay? Esto tiene un montón de desgloses que son conceptos sencillitos, pero utilizamos todos los días en nuestro taller para poder reparar. Por ejemplo, si utilizáramos acá la ley de potencia, ¿verdad?, yo podría calcular, digamos, cuánta corriente me está consumiendo este circuito sencillo, que sería una toma de corriente para un foco. ¿Okay? Nos dice sencillito que la corriente entonces sería igual a la potencia, ¿verdad?, de consumo que está teniendo la carga. En este caso la carga es nuestro foco, nuestro bombillito. En nuestro caso, en una tarjeta electrónica sería la carga, ¿verdad? Nos dice, esto lo dice el mismo empaque, que es de 100 watts de potencia, y tenemos
un consumo o un voltaje, perdón, de 127 voltios CA alterno, ¿ok? Corriente alterna. Con esta sencillita fórmula entonces podríamos visualizar que nuestra corriente que está consumiendo este pequeño circuito sería de 0.78 amperes o lo mismo que sería 780 miliamperes, que ya vamos a ver las unidades de medición. Si viéramos entonces una fórmula casi sencillita en un circuito en serie para utilizar la ley de Ohm, ¿verdad? Si yo quisiera calcular la corriente, lo único que tendría que hacer es aplicar acá la fórmula, que sería voltaje por la resistencia, ¿verdad? Y la corriente en este circuito sería de 1.2 amperes. Si quisiera calcular el voltaje, ¿verdad? Yo tendría que colocar entonces que el voltaje es igual a la intensidad, a la corriente por la resistencia. Sería 1,2 amperes, perdón, por 10 ohmios. Me diría que entonces el voltaje de alimentación efectivamente es 12 voltios. Y si quisiera calcular la resistencia, que sería esta que está acá, entonces lo que tendría que hacer es dividir el voltaje entre la intensidad y nos daría 10 ohmios. Así de sencillito, aplicando esta ley de Ohm, yo podría calcular valores que tal vez tienen que estar en un determinado punto según los siguientes otros valores que yo tenga a la mano, ¿ok? Así de facilito se aplica esta ley. Déjenme ver si alguien está comentando algo por acá, ¿sí? Listo. Entonces, perfecto, ¿verdad? Continuamos por acá con nuestro siguiente tema. Así de sencillito se aplicaría la ley de Ohm para nosotros poder calcular un valor. ¿Ok? Ahora, en la práctica, ¿verdad? En la vida real, tenemos herramientas que nos van a ayudar a hacer estos cálculos fácilmente. Lo que tenemos que aprender es a visualizarlo. Por esa razón, entonces vamos a pasar aquí a los prefijos de las unidades de medición, que esto es algo también que tiene mucho tiempo entre todos nosotros y que algunos todavía no lo conocen, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, va a comprar una laptop, le dice, no, esto tiene 500 gigabytes de almacenamiento. Pero usted se ha puesto a pensar que es gigabytes. Algunos sí, otros no, ¿verdad? Simplemente nosotros necesitamos representar cantidades dentro de un plano esquemático, que lo vamos a ver más a profundidad en clase, ¿verdad? Y sería bastante incómodo, por ejemplo, yo decir que una resistencia tiene 100.000 ohmios. Yo tendría que escribir 100.000 de esta forma, por ejemplo, ver. Tenemos 100.000 acá en la pantalla, ¿verdad? Pero yo digamos que tengo que escribir 1.000.000. Entonces yo tendría que escribir 1 y 6 ceros para referirme que esa resistencia tiene ese valor. Sería más cómodo si utilizáramos prefijos, ¿verdad? Y así los vamos a ver en nuestro multímetro, en todos lados. En realidad en todos los dispositivos van a utilizar los prefijos para poder representar una cantidad de una forma más fácil, de una forma más... No voy a extender tampoco tanto en este tema acá porque es algo muy sencillito y simplemente vamos a visualizar los prefijos que más utilizamos nosotros el día a día, ¿verdad? Por ejemplo acá, ¿verdad? Utilizamos el mega, ¿verdad? Que sería, el símbolo es la M, pero la M mayúscula, ¿verdad? Y nos estaría indicando que la cantidad que esté al lado de esta M hay que sumarle 6 ceros, ¿verdad? Se multiplicaría por 6 ceros o tendríamos que sumarle 6 ceros a ese dígito que tengamos en el plano esquemático. Si yo quiero, por ejemplo, leer una resistencia, ¿verdad? Y dice 1 mega ohms, entonces yo sé que es 1.000.000 de ohmios lo que tiene esa resistencia y tendría que buscar una similar para poder reemplazarla en caso de que esté dañada. Otra unidad muy común que utilizamos es la kilo, ¿verdad? Que se representa con la K. Es la más común porque ahí sí la vemos por todos lados. Por ejemplo, resistencias de 10K, 100K, por ejemplo, y 1K. Nos quiere decir la K que el número que esté al lado de ese prefijo se le tiene que sumar 3 ceros, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, 100K, 100 kilo ohm, ¿verdad?
Yo estoy leyendo en el plano que eso es una resistencia de 100.000 ohmios para poder buscarla en otro plano y extraerla, ¿verdad?, de otra placa y poder reemplazarla. Por ejemplo, las interfaz I2C siempre utilizan resistencias de 1K y de 10K. Si se me llegase a dañar una resistencia de esa, entonces yo tendría que medir en otro plano, ¿verdad?, o en otra placa para buscar ese mismo valor y poder reemplazarla. O incluso leer el plano esquemático de una placa donante para yo poder reemplazar esa resistencia, ¿verdad? En corrientes, por ejemplo, en corrientes, que es lo que más vamos a medir ahorita, siempre utilizamos, aquí sería la unidad, ¿no? Sería 0, no tendría ningún fijo, ¿verdad? Pero hacia abajo siempre utilizamos mili, ¿sí? Sé que muchos han escuchado, no, bueno, la placa está consumiendo 100 miliamperes, por ejemplo, de consumo, no logren 100 miliamperes. Cuando lo colocan la E mili o la M minúscula, que es el símbolo que va a estar al lado de nuestro voltaje o de nuestro valor, estamos queriendo decir que esa lectura es de 0.001, o sea, tiene 3 dígitos después del 0, ¿verdad? Así, con estos 3 dígitos vamos a nosotros visualizar todas las lecturas en corriente. Y es importante esto, porque siempre cuando están haciendo consultas, ¿verdad?, que estamos en el curso y de repente hacen una consulta en el grupo VIP de alguna de las capacitaciones, le pido, dígame cuánto es el consumo en miliamperes que tiene, y se confunden mucho porque hay fuentes de poder que tienen solamente 3 dígitos, o sea, hasta acá, solamente hasta acá. Pero aquí nos está diciendo en el prefijo de unidad de medición que básicamente tendríamos que ver 4 dígitos, o sea, este 0 sería mi unidad, ¿verdad? Y de aquí para allá serían los mili que tendremos que ver. Entonces, eso los tiende a confundir y ahorita vamos a ver cómo lo representamos en una medición de corriente normal. Yo tengo la Power Z que tiene 5 dígitos, ¿verdad? Me muestra hasta 5 dígitos, y también tengo una fuente de poder que tiene solamente 3 dígitos. Vamos a tomar mediciones en ambos y vamos a lograr comprender cómo sería este tema de las mediciones según lo que estamos viendo acá con las unidades, ¿verdad? Por las demás unidades que estamos viendo aquí en pantalla, el micro, nano, se utiliza más que todo en almacenamiento de energía y estaríamos hablando de condensadores, ¿sí? Por ejemplo, vamos a conseguir condensadores con una cantidad, digamos, de 100 microamperes, ¿verdad?, que sería una cantidad muy pequeña de almacenamiento, porque sería -6, sería esa unidad o esa lectura -60, al dígito que yo me estoy mostrando, y en nano, ¿ok?, o pico, para poder ver la cantidad de almacenamiento que podemos conseguir en un condensador. Estas son las unidades que normalmente vemos en nuestros planos esquemáticos. Es importante visualizarla y saber de cuánto nos están hablando, pero la verdad creo que en la que más vamos a hacer énfasis es en la mili, ¿sí? Porque según esto vamos a lograr nosotros tener una lectura efectiva de corriente, de consumo de corriente en la placa cuando estemos haciendo diagnósticos con consumos muy bajitos, que son los que más se complican, ¿verdad? O consumos de corriente al momento de cargar el dispositivo, que es cuando vemos ahí fallas de que se carga lento, de que se reinicia, de que la batería se infla, ¿verdad? Son lecturas que tenemos que tomar en estas escalas y que tenemos que tener bien en claro, porque a veces hay fuentes de poder que nos confunden, ¿sí? Continuamos con el siguiente tema, ¿verdad? Ya llegamos a la parte más emocionante, a las herramientas de medición, que son estas que estamos viendo acá en pantalla, la que vamos a utilizar. También hay más, ¿verdad? Por ejemplo, el osciloscopio, que tengo una imagen ahí en la siguiente presentación. Pero la que más tenemos todos a la mano, ¿verdad?, la que nos vamos a utilizar todos los días, son estas que estamos viendo en pantalla. Tenemos, por ejemplo, multímetros, ¿verdad?, que anteriormente, ¿verdad?, se tenía un dispositivo para medir cada física. Por ejemplo, teníamos ohmímetros para medir resistencia, teníamos amperímetros para medir solamente ampere, teníamos voltímetros para medir solamente voltaje, ¿verdad? En este caso, como se llama multímetro, es un dispositivo que tiene todas las funciones
en un solo aparatito, ¿verdad? También teníamos estos dispositivos en analógico, que eran los que traían ahí una especie de palito allí, ¿verdad? Con unas escalas que ya, bueno, por lo menos ya yo no lo utilizo, ¿verdad? Hace muchos años ya yo no utilizo eso y ahora todos los que tenemos son digitales. Entre los digitales hay dos tipos. El que estamos viendo en pantalla son autorrango, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar físicamente un multímetro de rango, que yo sé que muchos todavía lo utilizan, ¿verdad? Para que se pueda comprender cómo tomar lecturas, aunque voy a ocupar solamente el multímetro autorrango, ¿ok? También utilizamos, yo en mi día a día utilizo detectores de carga, como este, que es bastante sencillito, ¿verdad? Me muestra el consumo en voltaje y en consumo de corriente. Y también este, como la PowerZ, que es un detector de voltajes más completo, que me permite incluso hacer gráficas, me permite guardarlas, me permite incluso ahí mismito hacer el cálculo de la potencia que me está consumiendo una placa al momento de encenderla, para yo poder saber si está en corto, si está en fuga, si no enciende por alguna razón, y poder hacer múltiples funcionamiento de encendido de una placa con simplemente lectura de corrientes, ¿ok? Y por último tenemos nuestra fuente de poder. En este caso, esta que estamos viendo acá en pantalla es una Sunshine, que yo recomiendo muchísimo. Y también les va otro dato: al momento de que estamos empezando también a adquirir nuestros productos, nuestras herramientas, tendemos a equivocarnos mucho, y a veces los mismos proveedores no nos ayudan un poquito, ¿verdad? Yo les recomiendo siempre, cuando se vayan a comprar una fuente de poder, que sea de 4 dígitos, ¿verdad? Para que nos pueda mostrar los miliamperes correctos. Incluso la PowerZ que yo tengo muestra 5 dígitos, y hay fuentes de poder mucho más precisas y estables que son hasta de 5 dígitos, para poder hacer, digamos, diagnósticos un poco más extensos. Yo les recomendaría que su fuente de poder tenga 4 dígitos, así como está acá. Si nos damos cuenta, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 dígitos, ¿verdad? Este sería mi unidad y estos serían los miliamperes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, de aquí, que está bien clarito, tenemos solamente 3 dígitos. Y acabamos de decir que básicamente el consumo en miliamperes lo vamos a lograr ver con 4 dígitos, ¿verdad? Entonces, en esta lectura de aquí, este que está acá, este 0 que está antes del punto, ¿verdad? Aquí se ve un poquito más claro y está el punto. Este sería mi unidad y estos que están acá serían los miliamperes. Como tengo solamente 2 dígitos, que es lo que me ofrece este aparatito, yo tengo que asumir que el último dígito que está acá es un 0. Si aquí, por ejemplo, me sale 12, ¿verdad? Eso sería 120 miliamperes de aquí para acá. Si yo tendría entonces un 1 acá, un 2 aquí y un 0 acá, sería 1.2 amperes, 1000 miliamperes. Esa es una pequeña confusión que siempre se genera, porque dijimos, bueno, miliamperes son 3 dígitos, ¿verdad? Pero yo tengo esta máquina que tiene 3 dígitos. Y damos cuenta o no captamos ahí esa parte de que nos faltaría un 0 adicional. Tendría que mostrarse la unidad y 3 ceros adicionales. Entonces, si acá vemos entonces cualquier número, 10, 20, 30, 40, esos serían 500 miliamperes, 400 miliamperes o 350 miliamperes, dependiendo de lo que yo esté viendo acá, porque el último dígito, como este dispositivo no me lo muestra, yo tengo que asumir que es un 0. En una fuente de poder entonces de 4 dígitos como esta que está acá, sí me va a mostrar los miliamperes completos. Yo podría ver si esto está consumiendo, por ejemplo, 10 miliamperes nada más al momento de que yo lo encienda, y se mostraría acá un consumo mínimo. E incluso, ahí les va un dato, en los iPhone, cuando VCC Main está correcto, cuando yo conecte a mi fuente de poder, eso tiene que tener un consumo de 5 miliamperes. O sea que en este último dígito que está acá tendría que yo tener un 5 allí. Eso es un consumo estable. Si tengo 10, 20, 40, 30, si yo presioné el botón de power, quiere decir que tiene una fuga, ¿sí? Es bastante pequeña, claro, me está consumiendo solamente 40 miliamperes, pero tenemos una pequeña fuga que posteriormente se puede lograr colocar un poquito peor y darme fallas al momento de mantener ahí la batería
estable, ¿no? Estaba viendo un comentario por allí de Mélido, que siempre llega tarde. Ok, entonces, con estas lecturas así sencillitas, ¿verdad? Sencillitas, yo podría visualizar encendidos en la placa, poder saber cuánto está consumiendo y cómo se está comportando, ¿ok? Este sería entonces nuestro osciloscopio, ¿verdad? Que a diferencia de un multímetro nos permitiría ver el ancho de banda que tiene una señal, cómo se está comportando en el tiempo, si se mantiene estable durante todo el tiempo que tiene que estar presente, y un montón de datos más que nos podría entregar esta hermosa herramienta, ¿no? Pero esto es algo un poquito más complejo, ya cuesta unos 500 hasta 700 dólares, incluso me podría exceder un poquito más o quedar corto con el valor que estamos dando, porque hay un montón de máquinas de estas muy hermosas, ¿no? Cosas que nos van a ayudar también muchísimo más. Ahora bien, veamos por acá los tipos de conexión que tenemos que tener o que tenemos que saber, ¿verdad? Para poder irnos a medir una placa. Para yo poder medir voltaje, resistencia y escala de diodos, yo tendría que hacer una conexión en paralelo con mi multímetro. ¿Qué quiere decir esto en paralelo? Que yo podría tocar cualquier punto a tierra, como este que está aquí, ¿verdad? Y la patilla positiva, en el caso de voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, tendría que estar en el punto que yo quiero medir, en mi multímetro, ¿sí? En resistencia podría medirlo exactamente como está representado en este dibujito. La resistencia está así, yo podría colocar en un extremo, la resistencia no tiene polaridad, así que yo podría colocar cualquier lugar para poder medir resistencia, pero seguiría siendo una conexión en paralelo, ¿sí? En escala de diodos sería exactamente igual en paralelo, pero yo tendría que invertir las puntas. El positivo tendría que ir al negativo y el negativo tendría que ir a la punta de medición, donde yo quiero medir en el punto exacto, ¿ok? Vamos a ver esto en funcionamiento. Y la corriente tiene que estar en serie, ¿ok? Esto quiere decir que para yo poder medir corriente, y tiene lógica, ¿no? Porque acabamos de decir que que la corriente es un caudal de electrones que van a pasar a través de un conductor en un punto específico, en un tiempo determinado. Para yo poder medir la corriente, yo tendría que abrir el circuito, así tal cual como lo estamos viendo acá, para que los electrones viajen a través de mi multímetro y luego salgan por el otro extremo y continúe el circuito. ¿Qué pasa? Que sería muy difícil, ¿verdad?, estar cortando allí las placas para yo poder medir corriente. Por esa razón es que tenemos que aprender a utilizar estos dispositivos que estamos viendo acá. Estos dos que están acá, y bueno, incluso ¿verdad? Estos tres que están acá me van a permitir a mí medir corriente sin yo tener que estar abriendo ningún circuito, gracias a estos dispositivos que están acá. Así que simplemente lo que tenemos que aprender es a identificar las lecturas que estamos viendo en sus gráficas o las gráficas que nos van a mostrar, ¿ok? Que justamente lo vamos a ir a hacer en este momento. Y entonces, ¿verdad?, terminaríamos acá la teoría y nos vamos a la práctica, a ir a medir cositas, que es lo que nos interesa, ¿verdad?, a poder visualizar. Yo tengo por acá una placa de pruebas, es esta que está aquí. Esta plaquita, ya vamos a ir en la próxima clase a reconocer componentes. Déjenme bajar el brillo de esto. Perfecto, ¿verdad? Ok. La placa, pues yo tendría que aprender a reconocer estos componentes, ¿verdad? Pero ahorita lo que vamos es a utilizar nuestras herramientas. Vamos a comenzar con nuestro multímetro. Déjenme incluso ir a buscar el otro multímetro que no es de rango. Denme un segundito. Yo puedo saber cómo tengo que posicionarme al momento de medir. Algo muy sencillito, pero muchos se pierden. A veces me piden hasta con... Y profe, ¿cuánto tienen que medir tal valor? Pero entonces les paso la lectura, ¿verdad? No saben cómo medirlo.
Son tres medidas sencillitas que se utilizan todos los días para poder medir. Un multímetro, ¿verdad? Este es un multímetro digital. Este es autorrango y este hay que colocarle el rango para yo poder medir. Cuando yo me refiero a rangos, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en el microscopio para que se vea bien. Incluso vamos a ver un par de cositas aquí en la pantalla, ¿verdad? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el símbolo al referirse a resistencia. Lo que me estaría indicando entonces es que desde este punto hasta este punto de acá, todas estas lecturas que están aquí arriba son de resistencia, que es este símbolo que está aquí. Estamos viendo acá en nuestro multímetro, ¿verdad?, que tiene los prefijos que yo acabo de hablar. Tiene 200, ¿verdad?, sin ningún prefijo, que sería la unidad. Entonces hasta aquí podría medir 200 ohmios. Cuando yo hablo de rango es porque mi perillita, ¿verdad?, esta perillita que estoy yo seleccionando aquí, tiene que estar en uno de estos tres canales o seleccionado para yo poder medir, ¿verdad?, para yo poder tener una lectura. Yo tendría, si yo por ejemplo quisiera medir hasta 200 ohmios, yo me tendría que parar aquí. Si yo quisiera medir 250, ¿verdad?, 250, supera este valor que está acá, yo tendría que pasarme al rango que está por encima, porque aquí me está midiendo, entonces me está diciendo que mide desde 0 hasta 2000, porque este es 2K, ¿verdad? Tendría que tener 3 ceros más. Por esa razón es que estos se llaman multímetros de rango. Si yo quisiera medir, por ejemplo, una resistencia de 3000 ohmios, ¿verdad?, 3000, yo sé que mi rango de lectura hasta acá es menor de lo que yo necesito medir en la placa, así que tendría que cambiar mi perilla a 20K, porque esto me mide entonces desde 0 hasta 20.000. Y así con todas las demás lecturas. 200.000, 2 millones, 20 millones, 200 millones de ohmios es lo que puede medir este multímetro en esta configuración, ¿verdad? También por la parte de abajo, para poder seguir visualizando, digamos, por aquí símbolos, este que está acá, que sería la V, para referirse al voltaje. Estas líneas que estamos viendo, una continua y estos tres puntitos, es para referirse a un voltaje continuo, ¿sí? Y del otro extremo, en la parte de abajo, ¿verdad?, tendríamos este con la señal senoidal para referirse a voltaje alterno, ¿sí? De igual forma, en este multímetro tendríamos nuestro rango. Nos dice que de aquí puede medir de 0 hasta 200 milivolts máximo, ¿ok? En este rango de acá entonces, ¿verdad?, me mediría desde 0 hasta máximo 2 voltios continuos. Y este desde 0 hasta 20, desde 0 hasta 200 voltios y desde 0 hasta 1000 voltios, ¿ok? Por esa razón yo tendría que visualizar. Si por ejemplo en el plano me dice que la línea mide 5 voltios, ¿verdad?, 5 voltios 2 amperes, para yo poder medir esa línea no me puedo parar aquí, porque entonces el rango que yo estoy colocando es menor. Tendría que ponerme en 20 voltios, que sería este, ¿verdad?, de 0 hasta 20, para poder medir con este multímetro. Mismo para la parte de voltaje alterno. Mide entonces desde 200 milivolts en este rango hasta 750 voltios alterno. Por acá también tendríamos entonces las lecturas en corriente, aunque sería la verdad bastante incómodo medir corriente, porque tendría que abrir el circuito para poder medirlo. Algunos de estos traen para alterna, ¿verdad?, una pincita que va aquí, que simplemente yo se la coloco al cable y con eso puedo medir el caudal. Sin embargo, pues vamos a mostrar, que miren, esto puede medir mínimo 2 miliamperes. Es lo mínimo que puede medir en este rango continuos, ¿ok? Estos son continuos, 20 miliamperes, 200 miliamperes, 20 amperes máximo. Aquí, en continuo. Y en alterno, tiene desde 20 miliamperes hasta 20 amperes alterno. Ahora, ¿qué también nos interesaría saber por aquí debajo? Las perillas esta de conexión, que son estas que estamos viendo por acá, ¿verdad? Estas perillitas de conexión.
Ellos también tienen unas señalizaciones para, dependiendo de lo que yo vaya a medir, tengo que conectar estas puntas que son las de test. Que en esta primera perilla, ¿verdad? Yo podría conectarme si es que, o bueno, vamos a explicar esta que es la más común. El común es el negativo en color negro, ¿verdad? Ahí yo colocaría mi pinza negra, que sería esta de acá. Esta negrita, yo la colocaría allí, ¿verdad? Y me dice, si quieres medir voltaje y resistencia, ¿verdad? Conectas el rojo aquí. Si quieres medir hasta 20 amperes, ¿verdad? Yo tengo que meter, no importa si es alterno o continuo, yo tendría que meter mi perilla roja aquí. Y si quieres medir en miliamperes, sale, tendría que meter el rojo acá. ¿Qué otra función tiene esto? Que también lo utilizamos mucho. Esta función que está acá, que es como una cornetita, algunos dicen que es el Wi-Fi, si lo vemos así, pero en realidad es como una cornetita, ¿verdad? Que esto es continuidad. Es para poder yo, si yo quisiera medir, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, ¿verdad? Un cable, yo colocaría mi perilla de test aquí y luego recogería esa señal por acá. Lo que estaría haciendo en este momento es convertir mi multímetro en una fuente, ¿verdad? Él va a suministrar electrones, los va a enviar por el cable interno y yo lo voy a recoger por acá con la otra perilla, con la otra puntita de test. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Para eso se utiliza esta función, que nos sirve mucho para nosotros saber, por ejemplo, si tenemos conexión interna entre un punto al otro o si tal vez internamente en nuestra placa se nos perdió esa línea, ¿verdad? Por parte de este que está acá, que es la escala de diodos, ¿verdad? Igualmente, el multímetro funciona como una fuente de poder, no como una fuente de poder. Va a suministrar más o menos unos 2000 electrones, más o menos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Pero en este caso, digamos que tenemos varios puntos, ¿verdad? Tengo varios puntos que yo quiero medir y tengo una conexión a tierra, que sería esta. Cuando yo coloco el multímetro en escala de diodos, yo lo que voy a hacer es enviar electrones a tierra, ¿verdad? Y esos electrones van a llegar a todas las compuertas, digamos a todos los puntos de test, de esta forma. Ellos van a estar regados por todos lados. Cuando yo coloque mi patilla negativa, porque en este caso se mide a la inversa, ¿verdad? Cuando yo coloque aquí, yo voy a visualizar cuántos electrones se quedaron en el camino, cuántos se quedaron acá, cuántos se quedaron aquí y cuántos me están llegando acá. Esto pues obviamente hay que puedes tomar la lectura de un matemático, tal vez de alguna herramienta que te permita que tenga esa lectura en milivolts, en escala de Dios, puedes visualizarlos ahí o puedes empezar desde ahora a medir componentes en escala de Dios para nosotros saber cuánto tiene que medir esa línea en específico cuando está funcionando. Eso también es muy importante. Tener, digamos, nuestra propia data de investigación y cuando nos llegue una falla, estar preparados. Entonces imagínense que por acá estamos enviando 2000 electrones, ¿verdad? Y se van a quedar aquí, digamos, 1000, ¿verdad? Se van a quedar aquí, por ejemplo, 500, ¿verdad? Y aquí entonces me van a restar solamente 500 milivolts. El plan matemático me dice, bueno, esta línea tiene que medir 500 milivolts en escala de diodo y yo la mido y está en 500, es porque está debidamente conectado. O sea, este canal, este circuito, ¿verdad? Todos los canales que están por ahí están correctos. Si la lectura está por encima, si en vez de llegar 500, por ejemplo, me llegan 800, ¿verdad? Yo podría decir que algo está desconectado. Y si en vez de 500 me llegan 20 nada más, yo podría decir que este punto puede estar a fuga. Me está enviando los electrones a algún punto que no me está llegando acá y por esa razón esa línea está desconectada, está fallando, ¿ok? Algo me está haciendo que esa línea se pierda su valor, ¿sí? Ahora, en nuestro multímetro de autorrango, ¿verdad? Yo no tengo esas perillas. Yo simplemente tengo los símbolos, ¿verdad? En este caso con la M pequeña sería milivolts, ¿verdad?
que puedo medir en continuo y en alterno acá, incluso puedo medir temperatura allí. Tengo entonces en una sola función, tengo resistencia, capacitancia, que es la de condensadores, tengo escala de diodos y tengo continuidad en una sola función. Tengo por acá para medir frecuencia en Hz, incluso puedo medir el porcentaje. Tengo la A de amperaje, tanto en continuo como en alterno, ¿verdad? En una sola función. Este se me borró, este sería microampere, se borró un poquito allí. Este sería voltaje continuo solamente y este sería voltaje alterno. ¿Qué es lo que tengo diferente? Que tengo este botón que se llama Select. ¿Ok? Entonces, yo voy a encender, por ejemplo, ¿verdad? Voy a encender mi multímetro, me voy a parar en esta función. Ahí acabo de encender. Y en la pantalla superior, déjenme bajar más el brillo, para que se pueda visualizar esto. Pantalla superior, ¿verdad? Yo tengo allí, digamos, la escala de, vamos a apagarlo, ¿verdad? Así. Yo tengo, ¿verdad?, la escala de ohmios, a ver si se ve, sí. Y enseguida me está mostrando la M mayúscula. Al lado está el símbolo de omega para referir. Entonces, de inmediato, él se coloca en megaohms. Cuando yo empiece a medir, él va a empezar a calcular si la lectura es solamente en ohmios, si es en kiloohm o si es en mega ohmios. Esto lo va a hacer él en automático. Si yo vuelvo a presionar Select, por ejemplo, ¿verdad?, voy a cambiar de función a continuidad. En este caso, si yo tocara aquí, ¿verdad?, estaría midiendo continuidad. Lo podemos ver. Y me estaría emitiendo un sonido en el momento en que el circuito se cierre, ¿verdad? Si yo vuelvo a presionar Select, entonces me estaría cambiando a diodos, ¿verdad? En diodos. Y si yo empiezo a medir en diodos, ¿verdad? Bueno, si toco las dos perillas, obviamente no va a tener ninguna lectura, porque se está yendo todos los electrones a tierra. Y en este caso, ya cerrando el circuito. Lo mismo pasaría con los demás. Si yo, por ejemplo, me paro en voltaje, ¿verdad?, aquí, en voltaje continuo, él enseguida se va a colocar en su escala más alta, de inmediato. Y cuando yo empiece a medir, él me va a empezar a mostrar. Si quiero medir milivolts, entonces me paro en el otro. Si quisiera medir temperatura, por ejemplo, cambiaría de función. Esto es lo que hace mucho más útil, ¿verdad?, nuestro multímetro autorrango. Yo no tendría que estar cambiando de rango ni estar pendiente. Por parte de las perillas, por ejemplo, simplemente las perillas de acá abajo, tendríamos una sola conexión del rojo para voltaje, resistencia, hertz, escala de diodos y capacitancia, incluso temperatura. Bueno, tendríamos el común, ¿verdad?, negativo, y para la parte de amperaje tendríamos miliampere y microampere en una sola perilla. Y para más de 20 amperes, que se borró ahí el valor, yo lo logro ver de acá, perdón, 10 amperes, sería esta perilla de acá, si yo quisiera medir eso. Entonces, como yo no voy a medir corrientes tan altas, yo simplemente mi rojo en esta función, ¿verdad?, y mi negativo en el común. Común. Perfecto. Ahora bien, vamos a medir con este señor que está acá, que sería la Power Set. Un poquito. Brillo. Perfecto, ahí. Vamos a ver cómo sería entonces medir con la Power Z, ¿verdad? Que nos hace la vida muy fácil, porque él simplemente me va a mostrar voltaje que me está entregando la fuente. Puede ser un cargador o puede ser la fuente de poder. Me va a medir el consumo en corriente que tiene. Hacer el cálculo de ellos dos para yo poder ver la potencia. E incluso vamos a ver acá nuestra fuente de poder. Déjenme quitar un momentito esta cámara, ¿verdad? Aquí. Y vamos a ver nuestra fuente de poder allí. Encenderla
Y era lo que les estaba explicando. La fuente de poder tiene en esta parte de acá el voltaje, ¿verdad? Y en esta parte de acá el consumo en corriente, y solamente tiene 3 dígitos, esta fuente de acá. Esta fuente es de 30 voltios, 5 amperes, PS305D. Si yo tengo un consumo en corrientes, ¿verdad? Me va a mostrar, por ejemplo, este dígito que sería mi unidad, y estos dígitos que están hasta acá serían mis miliamperes. Entonces, tendría que asumir que el último dígito es 0 para poder tener una lectura completa. Si aquí, por ejemplo, se marcara 12, 1, 2, serían 120 miliamperes. Si sería 1, 2, 0, sería 1.2 amperes, o sea, 1200 miliamperes, es lo que estaría yo midiendo en ese momento. Lo mismo, por ejemplo, para, déjenme ver por acá, está este detector de carga que yo lo utilizaba antes, utilizaba muchísimo más antes, también tiene 3 dígitos. Entonces esa lectura es importante saberla porque nos tendemos a confundir. Y este señor, que es la Power Z, me mide hasta 5 dígitos, incluso me lo grafica. Yo lo voy a colocar en la fuente, en la pantalla, perdón, para poderlo ver mucho más. Esto ahora mientras lo arreglo, para que podamos ver la configuración de la fuente de poder y podamos ver cómo se enciende el equipo y cuánto tiene que consumirnos. Así aprovecho de probar este cable que estaba fallando hace unos días. Entonces voy a encender esto, ¿verdad? Voy a conectarlo en este momento y les voy a compartir la pantalla para que puedan ver cómo se comporta la Power Z al momento de yo diagnosticar. Perfecto. Aquí tenemos entonces, ¿verdad? En amarillo sería el voltaje, en azulito corriente, y en naranja tendríamos watts, el consumo en potencia. Ahorita no va a tener ningún valor porque obviamente está apagada, ¿no? Voy a encenderla y voy a conectarla para que podamos ver. Tengo regulado en la fuente de poder 4.3 voltios. Está conectado. Voy a asegurarme acá que se va a conectar correctamente. Ya podemos ver entonces el voltaje que me está entregando mi fuente de poder en este momento, 4.3 voltios, ¿verdad? Y en consumo de corriente no tenemos absolutamente nada. Voy a conectar en este momento un cable de fuente y vamos a ver cómo se va a mostrar apenas un consumo. Quiere decir que este cable de fuente me está consumiendo o me está generando un consumo de 6 amperes. Sería hasta acá, ¿no? La lectura en miliamperes. La Power Z me muestra hasta 5 dígitos, ¿verdad? Pero a mí me interesa hasta aquí. 6 amperes me está consumiendo solamente el cable, todavía no he conectado absolutamente nada, no tengo ningún tipo de placa conectada en este momento. Ahora, vamos a conectar un cablecito de estos. Vamos a cambiar y vamos a ver qué ocurre cuando yo presiono encendido. Y vamos a medir un par de cositas ahí en la placa. En este caso, vuelvo y repito, la corriente se tendría que medir en serie, ¿no? Yo tendría que, por ejemplo, cortar el cable, ¿verdad? Tap. Y un cablecito aquí para que pase por mi multímetro y luego continuara el circuito a la placa. Pero como tenemos estos dispositivos, entonces yo podría medir de esta forma. Vamos a desconectar un momento, se va a apagar ahí la Power Z, no va a tener ningún valor, y voy a conectar esto. Creo que hay que conectarlo al contrario, así. Estos cables de fuente están medio locos.
tenemos ningún consumo, ¿verdad? Corrientes allí. Déjenme modificar esto. Aquí arriba, aquí abajo, perdón. Ahora bien, nuestra PowerZ me va a permitir no solamente medir, ¿ok?, en corriente y voltaje, sino incluso la potencia que estamos viendo acá, sino que también me va a permitir graficarlo. Ahí yo le voy a decir que me grabe, ¿verdad? Y me van a aparecer dos líneas en pantalla con un periodo de tiempo, que es este que está aquí debajo, y me dice entonces que esta línea que estamos viendo acá sería nuestro voltaje, y esta línea azul que está por acá abajo, verde, sería nuestro consumo en corriente. En este momento yo voy a presionar mi botón de encendido. Nuestro botón de encendido yo lo voy a presionar, ¿verdad? Fíjense en la gráfica como empezó a subir el consumo. Este cable no sigue bien. ¿De verdad? Y aquí nos va a permitir, aunque sea, ver un par de cositas por aquí. En este instante, PowerZ, que la placa en ese momento tuvo un consumo, y lo estamos viendo ahí en pantalla. Estaba apagada, ¿verdad? Con un consumo apenas de 6 mA, solamente 6, y cuando yo presioné el botón de encendido subió primero hasta este punto, y nos dice la PowerZ que en ese instante consumió 160 mA. O sea que la orden de encendido que tiene esta placa es de 160 mA y se va a quedar por unos segundos. ¿Ok? Quedarse por unos segunditos allí. Hay una pequeña variación acá, más o menos a 227 mA, ¿verdad? Luego vuelve a subir. Es el request, la pregunta otra vez de que si se quiere encender, y luego debería empezar el ciclo de encendido normal. ¿Ok? Vamos a visualizar si podemos encender otra placa para que haga el consumo completo. La plaquita que tengo por aquí, para poder determinar el encendido. O incluso, ¿sabes qué? Vamos a utilizar esta placa de iPhone que tengo, que está un poquito fallosa, para que podamos comparar un par de cosas. Bien. Vamos a ver nuevamente el encendido, ¿verdad? El encendido de la placa. La placa está todavía. ¿Sí? Voy a hacer una gráfica nueva. Ok, voy a desconectar allí la fuente para poder conectar la placa. Mucho ojo con eso, trate siempre de desconectar la energía, ¿verdad? Y conectando entonces mi cablecito, ¿verdad? Voy a meter en este momento y van a ver el cambio en la fuente, en el voltaje. Va a salir una lectura alta. Miren lo que está ocurriendo acá, ¿verdad? Yo tengo conectada ahí mi placa, y si me vengo a medir, por ejemplo, algunos puntos, ahí yo tengo mi placa conectada, ¿verdad? La PowerZ me está diciendo que no hay consumo de corriente, solamente hay 6 mA, que ya dije que eso era normal. Yo me coloco por acá en voltajes, ¿verdad? Continuo, porque es lo que yo voy a medir. Si yo empiezo a toquetear por aquí la placa, por ejemplo, en mi botón de Power, vamos a utilizar, recuerden que es en paralelo, ¿verdad? Voy a tocar este a tierra y voy a tocar aquí con el positivo. Me está diciendo que en el botón de Power hay 4.3 voltios, 4.388. En este otro punto hay apenas 500 milivolts, ¿sí? Hay corriente en la placa, sí tenemos, ¿verdad? Si yo mido, por ejemplo,
este punto, este sería negativo, ¿verdad? Y este puntito de test que está aquí, está diciendo que están ingresando 4.3 voltios a la placa, pero en la Power Z me está diciendo que no hay consumo de corriente, entonces eso está correcto, ¿sí? Esta línea la vamos a conocer como VBAT, que es la línea de la batería, ¿verdad? Ese es el conector de la batería, así se va a conocer en el plano, VBAT. En el momento que esa línea llega a nuestro IFPMI, que es este que está acá, se va a generar una línea que vamos a conocer como VPH Power y la podemos medir aquí en la bobina de carga. Fíjense, ahí tenemos voltaje, ¿verdad? 4.3 voltios, pero mi consumo en corriente es cero, no tengo nada, absolutamente nada. Incluso alrededor de este señor, que es el PMI principal, también vamos a tener voltajes ahí presentes. Podríamos tener voltajes por acá. Miren, los voltios, tengo que asegurarme que están viendo aquí el multímetro, ¿verdad? Tenemos voltajes presentes por varios lugares, 4.3 voltios, 3 voltios, ¿verdad? El voltaje de VBAT, y en este caso se llama VPH Power después de salir de la bobina de carga. Pero no tengo consumo en corriente. Eso está correcto, ¿sí? Está perfecto. Así tiene que comportarse una placa cuando yo no la tengo encendida. Vamos a tener voltaje disponible en varios lugares de la placa, pero no tengo que tener consumos de corriente. Ahora fíjense en esta placa. La placa de iPhone 7 que tenemos por acá, el cliente nos notifica que el equipo se le descarga rápido. Puede haber sido humedecido, ¿verdad? Voy a pausar nuevamente la gráfica. Voy a mostrar nuevamente desde cero. Y volvemos a... Ok, está variando el voltaje porque no está encendida la fuente. Se está alimentando de lo que le entrega solamente el USB. Por eso está variando. Y lo vamos a encender. Solecito de iPhone 7. La fuente. Vamos a volver a una gráfica nuevamente. Esta se ensució un poquito. Y volvemos a... Fíjense. Tenemos un conteo diferente. Ahora tenemos un poquito más de corriente. Tenemos un poco más, ¿ok? Está consumiendo un poquito más que lo que consumía mi placa anterior. Yo le voy a dar la orden de encendido. Si está conectado al botón. Está queriendo encender por botón. Vamos a ver. Estoy en vivo para enviarle este video al cliente. Reaccionar al botón de encendido. Felicito por intentar encenderlo, porque los iPhone pueden encender tanto por el botón de power, ¿verdad? O como por el Tigris. Si intentar encenderlo por el cable, y arranca. Tenemos entonces un consumo de corriente diferente, está encendiendo, ¿verdad? Está encendiendo, ya lo encendimos con el cablecito. Y empieza nuestro ciclo. Vamos a quitar estas cámaras para que lo puedan visualizar. Ahí está haciendo un ciclo de consumos, ¿ok? El último punto que tiene que tener la placa entonces es un modo de ahorro de energía, para yo poder asegurarme de que esto enciende completo. La verdad dudo mucho que vaya a encender completo, tal vez llega hasta el encendido y luego se nos apaga, porque estos cables están un poquito dañados. Creo que es el cable, o creo que estoy teniendo un problema aquí de corriente en el taller, que se presentó hace unos días. Ok, sí lo encendió completo, ¿verdad? Voy a mostrarle aquí en la cámara, sí está encendido completo. Perfecto, ¿verdad?
y voy a apagarlo para que se pueda visualizar entonces cuando llegue a modo de ahorro de energía. Ahí que lo termine de hacer para poder visualizar. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en la pantalla? Un consumo en corriente, ¿verdad? Con un consumo de voltaje también y la potencia que está teniendo esta placa al momento de ser encendida. Por lo general esto va a demorarse, miren, voy a quitar esta cámara de acá para que se pueda ver la gráfica. Ahí está, ¿verdad? Por lo general cuando la placa tiene mucho tiempo apagada se demora más o menos unos 3 minutitos allí en llegar a modo de ahorro. ¿Okay? Si la placa está funcionando normal, debería entonces funcionar o entrar a modo de ahorro sin problemas. En este caso, fíjense, por acá llegó, ya estaba llegando como modo de ahorro y de repente volvió a consumir. Lo que está ocurriendo ahí, pues está extrayendo información de la memoria, se está haciendo varias verificaciones, ¿verdad? Porque la placa tiene bastante tiempo apagada y luego tiene que entrar el PMU, en este caso de iPhone, en modo de ahorro de energía. Vamos a ver que eso ocurra. Ahí está, miren. Apenas 12 miliamperes, lo único que está consumiendo. Pero este consumo que estamos viendo acá en corriente y en voltaje, ¿verdad? Ocurre cuando el CPU extrae información de la memoria y empieza a encender sus módulos. Enciende el Wi-Fi, la pantalla, sale la programación del sistema operativo y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Con esta herramienta entonces nosotros podríamos tener esas lecturas sencillitos sin tener que estar calculando tantas cosas, sino que él solito nos muestra cuánto nos está entregando, por ejemplo, de poder, que sería esta en amarillo, 4.3 voltios, y cuánto me está consumiendo en corriente la placa, ¿ok? Esto tiene un consumo normal y estable, más o menos. Debería mantenerse, digamos, en los dispositivos de gama media, se va a mantener entre unos 250 y 350 mAh de consumo cuando estamos haciendo cosas sencillitas, mandando mensajitos, la pantalla encendida con un brillo no tan alto, ¿verdad? Así debería comportarse. Ya cuando utilicemos el celular para hacer cosas más complejas, por ejemplo una transmisión en vivo que tiene que activarse la pantalla, el Wi-Fi, transmitir información, recibirla, los micrófonos, todo, va a variar su más amplio en su batería. Ahora voy a encender yo acá, ¿verdad? La cámara superior. Fíjense cómo está en modo de ahorro de energía. Vamos a tratar. Va a comportar en el momento que yo presione el botón de encendido, que voy a encender ahí la pantalla, ¿verdad? Creo que este botón como que está malo. Creo que se dañó el botón de power. Fíjense, ¿ve? Ahí encendí la pantalla y desbloqueé el equipo, entonces en ese instante llegó a un consumo alto, ¿ok? En este punto 466 miliamperes es lo que me está consumiendo este equipo en el momento que encendió, y luego se estabiliza en un consumo de, a ver, 17 miliamperes me dice por acá, ¿verdad? Aquí nos dice 122 miliamperes, a ver, aquí estamos, 227 miliamperes, ¿verdad? 120 miliamperes, entonces fíjense, nadie está tocando el equipo, simplemente está encendido y se mantiene un consumo de 120, 150 miliamperes y luego cae a cero en el momento en que entra modo de ahorro de energía. Así estaríamos midiendo corriente y voltaje de nuestra fuente. Si yo representara este consumo de corrientes en una fuente de 2 dígitos, se vería de esta manera. Déjenme mostrarle en la cámara, voy a volver a colocar grande. Ahí ya se está apagando, pero fíjense cómo se ve en la fuente de 3 dígitos, ¿verdad? Voy a volverlo a encender en este momento. ¿Verdad? Pero fíjense,
Estos serían 150, 200, 320 miliamperes de consumo que estaría generando este equipo. 450, perdón, ahí moví el cable yo, lo desconecté. Vamos a intentar encender. El cablecito, déjeme buscarlo otra vez. Un segundito. Miliamperes, 80, 70. Como en la Power Z me está diciendo que hay 94. Ok, está el logo, ¿verdad? Y ahora tenemos un consumo de 500, 600, 450. ¿Ve? Solamente un 46 y 48 tendríamos que asumir entonces que el último dígito es 0. Sin embargo, miren cómo lo está mostrando entonces acá la Power Z completo. El código, aquí lo logramos ver, aquí, sombreando. Podemos ver el código, no, el valor, ¿okay?, de la corriente que se está consumiendo en ese momento. Así que si usted tiene una fuente de 3 dígitos, ya sabe que tiene que asumir que el último dígito en corriente es 0, ¿okay?, para poder tener una lectura exacta en miliamperes. Puedo devolver otra vez la cámara a su posición. Puedo utilizar. Ok, entonces empezamos con esas dos magnitudes, ¿verdad? La magnitud de voltaje, la magnitud de corriente. ¿Cómo la podemos medir con la fuente de poder que nos estaría simulando una batería para poder saber el consumo que está teniendo una placa? Poder medir este tipo de cosas en una placa para poder saber si está encendiendo correctamente, si está recibiendo su orden de encendido o si está fallando en algún punto. ¿Ok? ¿Cómo podríamos medir entonces resistencia? Vamos a buscar una resistencia por acá, que en la próxima clase vamos a ver los componentes, ¿verdad? Aquí tenemos una resistencia. Para poder medir resistencias, entonces me pararía, en este caso en mi multímetro, en esta función, ¿verdad? Y seleccionaría resistencia, ¿verdad? Ahí. Estos dos puntos los vamos a colocar de esta forma. Uno acá y uno acá. Que tienen una resistencia de, a ver, creo que estoy tocando tierra allí. .2 ohmios es lo que me está diciendo. La resistencia incluso en la serigrafía me dice también que es una resistencia muy bajita. Pero también me serviría esta misma lectura si la tomara en paralelo, ¿verdad? Para poder medir esta línea. Todos estos componentes que están acá, ellos tienen una resistencia a tierra para poder almacenar corriente. Por ejemplo, estos que son condensadores. Si yo mido así, ratito para mostrarnos el valor. Si yo pudiera medir así, lo que estoy midiendo es la resistencia que está teniendo esa línea. En este caso estoy midiendo VPH Power. Me dice que tiene 1. Ya bajó. Está teniendo una resistencia de 28-31 kilo ohmios. 38.000. Yo comparar esta resistencia, por ejemplo, ¿verdad?, con otra placa que yo estaría revisando para saber si está en fuga y me mide diferente, podría saber que esa línea está escapando la resistencia por algún lugar. ¿Y cómo se mide? Pues en paralelo, ¿verdad? Aquí estaría en paralelo y aquí estaría en paralelo con esta resistencia de acá. También hay otras resistencias más pequeñitas
A ver si la pegamos aquí y vemos si esto es una resistencia. ¿Sí? Es 1 kilo ohmios. Es esta resistencia que está acá, ¿verdad? ¿Qué más? Otra por aquí, otra por acá, otra por acá. Todas son pequeñitas. Y así podríamos medirlas. Vamos a medir un diodo, por ejemplo. Que no veo resistencias. Creo que esta no es una resistencia. Vamos a ver. Es de 180 kilo ohm esta resistencia que está acá. Ahora muy bien. ¿Qué magnitud nos faltaría medir? En escala de diodos, ¿verdad? En escala de diodos sería al contrario. Positivo lo vamos a mandar a tierra, aquí al chasis, y el negativo lo tendríamos que colocar aquí. En este caso, por ejemplo, la línea VPH Power siempre tiene que tener una caída de tensión de más o menos unos 350. Siempre vamos a conseguir ahí un pequeñito valor por encima o por debajo. ¿Okay? También nos serviría para comprobar diodos, por ejemplo este que está acá. Si yo lo coloco, este es el cátodo, ¿verdad? Y este es el ánodo. Si yo lo coloco así, me va a mostrar una caída de tensión alta de 1.628. Y si lo mido a la inversa, dar 406 para poder verificar que este diodo está correcto. Yo sé que está bien y es un diodo que está protegiendo a las líneas del motor para poder visualizar. ¿Cuándo me serviría a mí medir en escala de diodos? Cuando estamos determinando lecturas acá en los conectores FPC de las pantallas, de las cámaras, ¿verdad? Cuando estamos investigando, por ejemplo, si estas líneas del PMIC están conectadas. Incluso los circuitos, de cualquier circuito podríamos verificar si su escala de diodos están bien para saber si sus líneas están en fuga o están conectadas, ¿ok? Y por último, ¿qué nos faltaría medir? Pasarle un dato aquí también. En este caso, por ejemplo, esta línea, este que sería el conector FPC del VBAT. Al contrario, perdón. Positivo aquí, negativo acá. Tiene que medir más o menos unos 450 y tenemos. Ok, están bien conectadas estas líneas, están correctamente conectadas, al igual que si nos pusiéramos vamos a medir, por ejemplo, líneas de los conectores FPC, que es lo que utilizamos en los protocolos para poder determinar si esto está bien conectado. ¿En qué otro punto, por ejemplo, podríamos utilizar esta función? En los convertidores de CSE para las líneas de backlight, pero en los displays que son tipo TFT e IPS, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos este por aquí. Afuera, ¿verdad? Para poder medir el diodo Schottky que está allí cerquitita. Y también podríamos utilizarlo, por ejemplo, para medir las líneas de USB. Y 180 en data negativo, 682 data positivo, y este tiene que medir más o menos eso, 500 a 450 el ID. Esto nos permitiría saber la escala de diodos para saber si están bien conectadas esas líneas, si tal vez está en fuga o algo está alterando esa línea, ¿sí? Por último, nos faltaría nuevamente, vamos a dar el de conductividad, no, el de continuidad, ¿verdad? Para yo poder saber hacia dónde va esa línea, para saber si la línea está perdida internamente. Por ejemplo, una pruebita fácil sería desde este punto hasta acá, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Enviando una señal de electrones que está pasando por esta línea, está pasando por este diodo TBS, está pasando por esta bobina que está acá, y la estoy recibiendo del otro lado. Así que como resultado
conectado mi multímetro a pita. Así que esta línea la podríamos utilizar, o esta función la podríamos utilizar para asegurarnos de que la línea está bien conectada internamente. Por ejemplo, si nos quisiéramos ir más arriba, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, creo que la salida del V-Bus es esta, ¿verdad? Y un if PMI, ya lo voy a tocar por aquí arriba. Ah, no, perdón, este tiene un PMI principal que se encarga de todo y recibe el voltaje por acá, más o menos. Poner este punto, ¿no? Va a ser difícil mostrarlo este punto acá, que sería este. Voy a tocar entonces este punto acá, que sería mi V-Bus. Entonces este punto, toda la línea internamente en la placa, hasta aquí, que es donde llega, para poder saber si está teniendo una conductividad correcta. Conductividad no, sino una conexión correcta. ¿Ok? El multímetro, ¿verdad? Que es algo muy sencillito de utilizar, no tiene tanta complejidad. Yo podría utilizar todas sus funciones utilizándolas realmente, ¿verdad? Correctamente, para poder saber si mis dispositivos están funcionando correctamente. Si tenemos componentes en fuga, si tenemos componentes donde hay un valor que debería existir en voltaje y no está, si tenemos conductor acá, ¿ok? Con simplemente también utilizamos obviamente la PowerZ, que nos graficó el consumo en corriente y nos mostró el voltaje que está teniendo, que nos está entregando la fuente, ¿verdad? También lo podríamos utilizar para poder comprobar si, a ver, por aquí tenemos yo un cargador, si los cargadores están funcionando correctamente. Bueno, lo dejé por allá. Podríamos verificar eso, ¿verdad? Con la PowerZ podríamos verificar cuánto me está consumiendo en corriente una placa al momento de cargar, y yo podría determinar o tomar decisiones de reparación según estas lecturas que estamos tomando. La verdad es una herramienta muy sencillita de utilizar, pero muy importante, y también es muy importante saber los conceptos, ¿verdad?, que explicamos el día de hoy. Es algo muy facilito de utilizar, y aprendiendo a utilizar esto, usted tiene las puertas abiertas en el mundo de la reparación, ¿ok? Simplemente con ese aparatito nos va a permitir saber los comportamientos internos en la placa. Esta era la clase que teníamos preparada para el día de hoy. Quisiera saber en los comentarios, tal vez si tienen algunas preguntas. Voy a estar leyendo por acá algunas preguntas que tengan ustedes. ¿Qué les pareció la clase? Si se entendió, si fue algo que no entendió, déjenmelo por favor en este momento en los comentarios, que yo con todo gusto lo voy a estar leyendo en este momento.